Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? La artista francesa de origen ruso-dominicano Katia Odarchenko acaba de inaugurar en el centro París Anime Bessie Smith una exposición que con el nombre de Resistentas, Memoria y Libertad rinde homenaje a las mujeres que han luchado por la libertad, la justicia y la dignidad en el mundo. Muy buenas tardes, Katia Odarchenko. Buenas tardes, gracias por recibirme. Es un placer tenerte de nuevo aquí entre nosotros. Katia, con solo 12 años vas a verte obligada a exiliarte con tu familia para huir de la represión de la dictadura uruguaya y tu hermano de 19 años no va a tener la misma suerte, no lo van a meter en la cárcel. Sí, es un poco eso, pero fue más complicado porque me tuve que exiliar con mis padres. En realidad nos rompieron la casa. Fue realmente muy ansioso y muy violento el départ. Y yo había nacido en Francia. Tenía 3 meses cuando me fui de Francia porque tuvimos que huir la guerra de Argelia. Y cuando, yo estaba adaptada totalmente al Uruguay, tenía todos mis amigos en el liceo francés, la vida era bastante buena para mí, pero todos los amigos del barrio empezaban a caer por la dictadura y mis mejores amigos, compañeros de infancia, que eran los Gil, tenían 6 hijos, los militares los secuestraron y torturaron a los padres mientras un año hicieron 10 años de cárcel y es poco después que también, no cuando nos fuimos, 2 años después, en 74, que secuestraron también mi hermano, toda la gente del barrio, en realidad toda la gente de izquierda del barrio de Malvin en Montevideo, los secuestraron, los mataron. Y mi hermano fue desaparecido 3 meses y después lo pusieron en un campo de concentración que se llamaba Libertad, porque había un pueblito al lado que se llamaba Libertad. Y tu padre, Katia, era profesor en la Alianza Francesa y recuerdo que me contabas que se inquietaba porque los alumnos de la Alianza desaparecían. Claro, por eso tuvimos que irnos. En realidad mi padre, en la Alianza Francesa, sus alumnos desaparecían y algunos los encontraron muertos. Entonces, él escribió una carta en un gran periódico de la época de izquierda pidiendo, pero ¿qué pasa en este país? ¿Por qué hacen desaparecer a los estudiantes? Y lo publicaron en realidad. Entonces, enseguida, al otro día, los militares llegaron en casa, rompieron todo, la casa, todo, y lo echaron enseguida, el día mismo, sin nada, se fue así. Y mi madre le dieron algunas semanas para irse, hicimos las valijas y todo, y fue desgarrador porque yo entendí en ese momento que nunca más volvería en Uruguay y bueno, y al mismo tiempo al llegar en Francia mi madre me decía, sos francesa, entonces me prohibía hablar mal en francés, yo tenía que hablar perfecto, yo era francesa y mis 2 padres eran profesores de la Alianza, ¿no?, de francés, y ellos, como eran ya de familias exiladas, era imposible para ellos que se note en los hijos que no hayan sido educados en Francia. Tenían miedo. Guardaban ese miedo porque mi madre vivió la guerra de 40 en París con la madre que había sido muerta. Tenía 18 meses ella cuando se murió su madre y después vivió la guerra sola. Y la madre era de República Dominicana. Entonces, ella hizo todo para ser francesa. Y mi padre, él es de origen ruso. También los padres, él nació en Francia, pero los padres habían huido la revolución. Y el padre hizo Bellas Artes, tenía 16 años, el padre de mi padre. Y entonces, como eran 2 de familia exilada, no había que integrarse totalmente, ser totalmente francesa. Entonces, yo era francesa, había hecho el liceo francés y todas las noches lloraba sobre mis amigas que había dejado en Uruguay.
y tenía que ser la buena francesa en la escuela, tener buenas notas, hablar perfectamente. Si decía una palabra que no era un bueno francés, era terrible, ¿eh? Terrible, sí. Fue complicado. Perdón, el traumatismo de perder a tu hermano, dejar a tu hermano ahí en Uruguay, te lleva a crear una asociación para luchar por su liberación, ¿no? Claro, yo en realidad tenía 14 años, todo el dinero iba para los abogados y mi madre no podía realmente, lo fue a ver una vez, pero no podía ir porque como ella era amiga de los Tupamaros, la podían agarrar. Entonces me mandaba a mí a ver a mi hermano en campo de concentración cada año. Y para protegerme yo tenía que estar en una asociación, en grupos de gente, para no desaparecer también. Entonces creé la Asociación de Jóvenes para la Defensa de los Derechos Humanos en la escuela alsaciana, a donde ellos me recuperaron, no nos hacían pagar y me recuperaron para protegerme en esa escuela. Como habían protegido gente también mientras la guerra de 40. Y es una gran escuela muy humanista. Tu hermano va a ser liberado finalmente. 5 años después. Va a venir a Francia, imagino, ¿no? Que viene claro, a Francia. Claro. Fue difícil para él, imagino, después de 5 años de detención, adaptarse a la libertad. Claro, porque en realidad cuando uno ha sido torturado mientras meses y después encarcelado en lugares muy chicos sin poder moverse, en realidad, primero el espíritu está destrozado. La manera de hablar, ya no sabía ni hablar en francés, era muy difícil para él expresarse y no podía caminar, es decir, que yo lo tenía del brazo para hacerle cruzar. Él me recordó eso hace poco, me dijo, pero ¿te acordás que yo no podía caminar? Y es decir que renaces, en realidad cuando salí de la cárcel, bueno, no tengo que ser emotiva, pero siempre es muy, claro, es mucha emoción porque es como si nacieras de vuelta cuando salís de cárcel y la familia entera es como si naciera de vuelta también. Y en realidad los desaparecidos también, todos los desaparecidos, las madres y las familias están en la espera, es como si la vida se acabara en realidad y esperan un renacimiento. Cuando encuentran por lo menos los huesos es como poder vivir de vuelta y poder tener una tumba es importante. Sí. Estabas hablando de emoción, es patente tu emoción cuando hablas de tu hermano. Esa emoción quizás dificulta recordar todo lo que pasó en las dictaduras ahí en el Cono Sur. Es decir que de un cierto lado nos prohibimos recordar y pensar en eso y nuestros padres no quieren que nos recordemos porque es muy, muy duro. Un periodista me dijo, ¿duele? Le dije, ¿qué es esa pregunta? ¿Duele? Me dice, sí, duele lo que haces pintar. Digo, sí, claro, lloro todos los días, es horrible. Es decir, que al mismo tiempo no tenés que pensar en eso, tenés que ser alegre, vivir una vida con color. Yo pongo muchos colores en mis cuadros. Hay que estar en la vida y en el futuro. Y al mismo tiempo estás en el pasado. De todas maneras, no olvidas nada. Y un día mi hermano pequeño le digo, pero nunca hablamos de la cárcel de mi hermano mayor. Y dice, ¿tú piensas a veces en lo que nos pasó de chicos? Y él me dice, pero yo todos los días lloro cuando no me ve la gente. Y digo, pero sos un gran científico conocido mundialmente y vos llorás todos los días. Y sí. Claro, no se olvida eso. ¿Qué piensas, Katia, del deber de memoria? Que se habla mucho aquí en Francia. Hay un deber de memoria, hemos de recuperar esos testimonios. Claro, porque la extrema derecha quiere borrar la vida de la gente, ¿no? Quiere borrarla y renacer y vivir es también tener memoria. No existe de olvidarse. Uno si se te murió tu hermano, cual que sean las condiciones, no lo vas a olvidar, por suerte. No se olvidan. Y cuando un país entero tiene que firmar con los militares acuerdos para olvidarse, porque si no, no salen de cárcel la gente, todo el mundo tuvo que firmar eso. Pero nosotros no, decimos que no. Es decir, en las asociaciones yo hago parte de donde está en Francia y con la asociación también de la CAF Argentina, de los chilenos expresos, toda esa gente exilada, los españoles
de 36, los resistentes de 40. Yo, al hacer mi exposición, hablé con 50 familias. Tengo 50 fichas de desaparecidos, de muertos, de resistentes, de vivos. Y toda esa gente, nadie se olvida, no se puede olvidar. Y la memoria quiere decir que somos seres humanos. Una piedra se olvida, un animal no se olvida y un humano menos. Katia, tenías 20 años cuando tu hermano es liberado más o menos y entras en Bellas Artes, en la Escuela de Bellas Artes. ¿Qué era para ti el arte? ¿Era quizás una manera terapéutica de vivir todo eso? ¿Servía como cura el arte para ti? El arte, muchos artistas dicen que el arte permite de no pensar y de no hacer un dibujo. La gente tiene que adivinar, ¿no? Y no vas a hablar, no vas a poner palabras. Y muchos artistas como yo, nos cuesta mucho poner palabras porque somos demasiado emotivos. Entonces la manera de decir las cosas es pintarlas, ¿no? Es la mejor manera que yo tendría. No podría escribir o hacer el trabajo de periodista. Me encantaría. Es genial ese trabajo, pero para mí no, es demasiado difícil pensar. Volvamos a la exposición que acabas de inaugurar aquí en París. El hecho de que tengas orígenes dominicanos te ha llevado a retratar a las hermanas Mirabal, ¿no? Militantes asesinadas por la dictadura de Trujillo. ¿Cómo conociste su historia? Tu madre quizás te habló de ellas. En realidad yo me acerqué a la Embajada de República Dominicana porque tengo una prima que trabaja ahí y que mi madre era de República Dominicana. Y es esa prima que me dijo, pero tú estás retratando las latinoamericanas, que es tu historia en Uruguay, pero tu historia de parte de tu madre también tiene que ver con esas mujeres, porque yo tengo una tía abuela que fue una gran humanista y que entró ahora en el Panteón Nacional de República Dominicana, Abigail Mejía, y entonces una gran feminista. Y ella me dice, como tu tía era una gran feminista y que además tuvimos primos que fueron matados por Trujillo, tendrías que pintar esas mujeres. Y aprendí toda su historia, tuve contactos con Minu Mirabal, la hija de Minerva Mirabal, y me di cuenta que ellas eran el símbolo en la ONU el día de lucha contra las violencias hechas a todas las mujeres, no solamente las que luchan. Todos luchan de una cierta manera, ¿no? Y entonces ese día es muy importante, el 25 de noviembre. Y cuando yo trabajo sobre la historia de alguien, testimonios así, hacen parte de mi vida después. Entonces los cuadros para mí son vivos, ¿viste? Cuando ves los ojos de esas mujeres, tenés la impresión que están contigo en realidad, no están muertas, ¿viste? Y es eso la memoria, hacer que sean vivantes y que puedan hablar a la gente con el regard, ¿cómo se dice en español? Con la mirada. La mirada. Tus obras precisamente son, seguro has tomado fotografías de la época. Claro. ¿Cómo te sientes intentando reproducir esa vida a partir de una fotografía? Es muy difícil, ¿no?, ver esas fotografías de gente que ha desaparecido. Claro, en realidad es lo que yo te decía, los artistas no somos como la otra gente. Es decir, que no es un trabajo, es la vida que es así de un artista. Es decir, que tú sientes... Yo cuando miro una foto, la persona existe y toda su vida es como si la viviera, ¿entendés? Es eso. Los artistas viven... lo que pintan lo viven también. Entonces... es así. ¿Qué reacciones ha suscitado tu exposición? Imagino que ha venido gente, familiares, quizás de En realidad víctimas, ¿no? hay dos inauguraciones. Es decir, el festival inauguró con un gran cuadro de Minerva Mirabal, el festival du 12-12, del 12 arrondissement, pero el vernissage mismo es el 18 de diciembre y ahí van a haber 6 personas que son representantes de las familias desaparecidas que van a hablar. La primera es Verónica de la Guerra de España de 1936, y después cada persona
representa una familia. Y los tzigán también de la guerra de 40, que fueron más de 400.000 asesinados. Entonces, cada persona es representante de una familia que vivió, que estuvo en campos de concentración o que mataron. Hay las argentinas que van a venir, las uruguayas. Hay algunos países como España, por ejemplo, que llevan mucho retraso en la recuperación de la memoria. En España hay cientos de fosas comunes todavía por abrir y miles de cadáveres por identificar 90 años después. Claro, muchos jóvenes no entienden eso y yo les digo que hay que entender algo, es que cuando uno perdió la guerra y que el fascismo se queda mientras años, los países son muy pobres, es decir que en Francia, como ganamos, la Alemania nos pagó toda la reconstrucción. Los españoles no pudieron reconstruirse, vivieron muy mal. Los franceses, los europeos no los ayudaron. Fue la guerra que continuaba. En realidad el fascismo que hubo mientras la guerra, como en Francia en 40, siguió en España mientras años y decenas de años. Es algo terrible. Y todavía hay gente que son que piensan que están con Franco y... ¿Qué piensas de la gente, mucha gente de antiguos franquistas, que dicen que no hay que reabrir las heridas, que puede ser doloroso? En realidad es 50-50. Es decir, que tenés en la vida, en todos esos países, es de la misma manera. Hay 50% de la gente son de izquierda y quieren volver a encontrar sus muertos y hacen un trabajo de memoria y luchan para eso. Y es de familia en familia. Los españoles se fueron en Francia, hicieron la guerra de 40, se fueron en América Latina, sus hijas fueron desaparecidas en Argentina y Uruguay. Son familias de izquierda. Y después tenés las familias de extrema derecha o de derecha, que yo conozco mucha gente en eso. Por eso en mis exposiciones es importante que hayan los dos lados. Yo quiero hacer también en Mairie de derecha para que la gente de derecha venga y que se den cuenta, porque esas familias les cuentan la historia, les cuentan mal la historia. Entonces creen que la extrema derecha es bueno y que les va a aportar cosas buenas. En realidad la extrema derecha, cuando terminó de ocuparse de la gente de izquierda, después toman los sindicalistas y después los centristas y después la gente de derecha, matan a todos. Hay que entender que la extrema derecha no es un partido, no es algo que te pueda aportar buenas cosas a ninguno. Y los que están de acuerdo con la gente de extrema derecha no entendieron que un día los van a venir a buscar a ellos también. Y a sus hijos y a sus amigos. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita el próximo 18 de diciembre en el centro París Sanim-Bessières-Smith, en el distrito 12 de París, para la exposición de la artista, digamos, francesa Katia Odarchenko, con orígenes dominicanos y rusos. Muchísimas gracias, Katia. Gracias. Por haber contado por tu emoción también. Gracias a ti. Un placer. De recibirme. Permitidme también que dé las gracias a Julien Leng y a Guillaume Buffet, quienes se han ocupado muy bien de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta la Patagonia, pasando por Montevideo, seguramente. Sí. Gracias, precisamente gracias a una cadena que está ubicada en Montevideo, el canal UCL, un canal latino, y también una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Qué bueno. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.